Bueno, estamos en casa de Carlos Puyanela, aquí en Calabazar, y hoy nos vamos a referir a un arte milenario, el arte de la cerámica. A ver, explícame qué nos estás haciendo, Carlos. Bueno, mira, aquí estoy amasando el barro correctamente para poder tornear sin ningún tipo de problema, eliminándole todas las burbujas de aire para hacer una masa homogénea, que no te queden pelotas duras, etcétera, para poder tornear y que cuando estés levantando las paredes no haya burbujitas ni nada de eso. ¿Y ese material de dónde tú lo sacas? Bueno, este material normalmente casi todos los ceramistas se trae de Pinar del Río. Antiguamente se obtenía aquí mismo en la margen del río, pero es más viable traerlo de Pinar del Río, de los talleres, ¿no? Y entonces se mezcla con otros componentes porque eso viene de yacimiento en bruto. Y entonces aquí en la casa se elabora, se le añade caolín, arena sílice, feldespato, otros materiales para aportarle las propiedades que a él le faltan, o sea, resistencia, plasticidad y durabilidad. Y para impermeabilizarlo, todo ese tipo de cosas. Y pudiéramos decir que en el amase inicial empieza la calidad de la obra de arte. Ya desde un buen amasado, por lo menos para lograr un buen torneado, tiene que haber un buen amasado, el barro tiene que estar homogéneo, porque de lo contrario se puede, como le llamamos nosotros, se tuerce, y entonces después en el cocido, si quedan burbujas de aire, explotan, y suceden defectos que no son apropiados a la hora del esmalte. Bueno, Puyanela, vamos a ver ahora la próxima fase. A ver, explícanos un poquito aquí. Ahora la próxima fase es el torneado, ¿ves? Estamos haciendo aquí una pequeña pieza para que tengan la oportunidad de ver cómo es que se realiza esto. El primer paso que se hace aquí es el centrado, ¿ves? Es centrar la pieza en el torno. ¿Ves? Aquí se necesita tener un buen pulso y no dejar que el barro te lleve, sino tú llevarlo a él. Ahora te hago la misma pregunta. Eso es determinante para la calidad de la obra de arte futura, ¿no? Bueno, esto determina, ya aquí en el torno no determina tanto la calidad, porque ya el barro está preparado todo. Aquí lo que determina más bien es en el tipo de forma que tú le des, el gusto que tenga el alfarero para darle la forma, para trabajar la superficie, la textura que le quiera dar, y la idea de cada cual que resulta a la hora de levantar la pieza en el torno. Ahora te quiero hacer una pregunta sobre el torno. Yo he visto muchas veces en mi vida documentales, incluso documentales sobre artes antiguas, que se ve el torno. ¿Cuál es la historia del torno de la cerámica? La historia del torno es bastante larga, porque el torno, ya en la época del año 500 a.C. más o menos, ya el torno existía. Ya se tiene noticia de que el torno alfarero en ese entonces existía. Claro, no como los que hay hoy en día, que son eléctricos, con el motor, sino que era una rueda de madera con un contrapeso que se le va dando con el pie. Y era muy precario, de esto ha avanzado mucho, y ahora en la técnica están los reductores para darle más fuerza, para disminuir la velocidad. Y se hace de forma mecánica todo ya. Pero en sus inicios todo era precario. Bueno, mi abuelo trabajó con un torno de pie, como le dicen. Bueno, el torno ahora es mecánico, eléctrico, todo lo que tú quieras, pero la pregunta es esta, ¿el principio básico es el mismo que existía desde el Neolítico? Sí, el principio básico es el mismo, porque
El torno trabaja utilizando la fuerza centrífuga, ¿no? Que desplaza del centro hacia los bordes. A medida que tienes más velocidad, vas obteniendo, a medida que vas abriendo más la pieza, vas obteniendo más velocidad en los bordes. O sea, aquí en esta parte hay una velocidad, aquí hay otra, en cada punto hay varias velocidades. Y entonces el alfarero debe saber eso ya de práctica. Él no mide las revoluciones ni nada de eso, ¿no? Pero ya las tiene más o menos en la mano. Él va teniendo el control de todo lo que él quiere, le va dando forma, no ve, va poniendo los dedos, va redondeando aquí. Ahora si lo quiere más plano le vas dando, todo se va haciendo, ¿no? Incluso después con las herramientas no es más que para pulir el trabajo y para emparejar hacer la pared homogénea, que te quede toda del mismo grosor, ¿ves? Pero aquí normalmente tú le vas dando la forma que tú quieres. Antes que pases a las herramientas, pudiéramos decir, fíjate, vamos a usar la imaginación, que un egipcio, cientos de años antes de nuestra era, trabajaba básicamente con los mismos principios que tú. Exactamente. Lo único que él mirando esta parte aquí, él sí hacía exactamente lo mismo que estoy haciendo yo. Lo único que variaba era la fuerza motriz. Pero todo lo demás ya él es el mismo principio básico. La forma, respetando la forma, el equilibrio. Por ejemplo, el pie debe compaginar con la boca. Ese tipo de las leyes del equilibrio en la plástica. Ellos exactamente hacían lo mismo. Ellos usaban una silla igual, roja. Después la coloreaban en negro. Y hacían los contrastes estos famosos que hacen ellos, donde representaban animales, dioses y todo eso, utilizando el manganeso y aprovechando el color rojo de la pasta para contrastarlo con el negro del manganeso. Bueno, ahora vamos a pasar a la fase de decorado, para darle ya, como quien dice, la terminación final de la pieza, que después se le acaba de dar en el horno, para fijar los colores. Aquí agitamos los colores para tenerlos ya preparados, añadiéndole los adhesivos que llevan estos mismos y los cuales se realizan, por ejemplo, utilizando varios óxidos o pigmentos que contengan los óxidos, ¿no? Por ejemplo, en el caso del negro se hace con manganeso, óxido de cobalto, el azul lo tenemos con el cobalto, el amarillo con antimonio, el verde de cobre. Los carmelitas se van haciendo, mezclando amarillo y un poco de cobalto también, para obtener un amarillo más abrillantado. Estos colores para pintar no son los mismos que se utilizan en la base como tal, porque ellos requieren de tener ciertos aditamentos, como es la glicerina para que corra, para darle correa. Sobre la pieza se deslice, se echan una pequeña porción a cada uno. Estos colores son los mismos que empleados por los antiguos, porque no ha variado mucho desde que se empezó a construir la cerámica. Lo que pasa es que las fórmulas varían de acuerdo al conocimiento que tenga cada ceramista de los materiales con los cuales trabaja. ¿Y tú tienes alguna fórmula secreta, por decirlo de alguna manera? Bueno, sí, claro, todo maestro tiene su librito. Yo tengo mis fórmulas secretas y fórmulas que son tradicionales de mi familia, que no precisamente de pintar, sino de bases. Fórmulas bases que son muy importantes porque la base el secreto de todo esto radica en saber preparar una buena base, que evite que los colores se te corran o se te fundan en la base. Porque en la técnica de mayólica, que es la que vamos a realizar, es una técnica milenaria que data de la ocupación árabe en España. Todo eso depende, ya te digo, de la habilidad, como se dice, ¿no?, que tenga el ceramista para preparar su propia gama de colores, o en el caso de que trabaje con colores
comprados en alguna de las tiendas de ramos, deben ser colores de calidad probada y formulados precisamente para este rango de temperatura, que no puede variar la temperatura porque si se pasa 20 o 30 grados de temperatura por encima de la temperatura inicial, pues los colores, el efecto que se obtiene se pierde. Todo el dibujo se corre y lo que sale es un manchón de color ahí, no sale una cosa poco agradable. La mayoría de estos dibujos se hacen, en el caso de mío en particular, se hacen en la torneta giratoria. Se dan vueltas, entonces el pincel se va sumergiendo en los colores y va dando los tonos, ¿ven? Aquí yo voy marcando el perfil del búcaro con azul cobalto. Hay que dar varios pases para que el color quede homogéneo. Hasta que tú no veas que el color quede homogéneo, no puedes retirar el pincel de la pieza, ¿ves? Bueno, yo soy el papá de Carlito, aunque no es el único de una tradición alfarera, porque ya que mi abuelo era alfarero, mi padre también era alfarero, y es una tradición familiar que mi padre trabajó mucho para lo que es Amelia Peláez Piel, le hizo muchas piezas que ella decoraba, Mirta García Bush, a Rodríguez de la Cruz, trabajó muchos años en el taller de Rodríguez de la Cruz en Santiago de la Vega, y es de una tradición familiar muy grande, porque todo, hasta el de Carlito, que es el más chiquito, pero bueno, tengo el otro nieto más chiquitico que pienso que sea alfarero también. ¿Cómo tú te llamas, mi amor? Elizabeth Puyalena, ¿Y eres? la hija de Carlos, Oye, ¿quién es Carlos? ¿Qué cosa hace Carlos? un ceramista, ¿Es buen ceramista o qué tal? buen ceramista. ¿Y qué tú haces aquí para ayudarlo? Él me pinta los dibujos como hojas, flores y eso, y yo se los pinto, se los coloreo con el pincel.